Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. No. Bueno, buenas tardes chicos. No sé cómo se graba esto. Estoy probando por primera vez. Dice en vivo y dice finalizar video en vivo. Y dice video, audio y registro de eventos y acciones. Si todos se pueden conectar así, está genial, porque podemos tomar la clase así, algunas por lo menos, porque en realidad está bueno que podamos interactuar. Yo estoy como aprendiendo que podemos armar pequeños grupos. ¿Tienen ustedes en otras materias grupos? No sé dónde estaría el chat para que me contesten, pero lo pueden contestar por el WhatsApp que lo tengo acá. Si tuvieran en otras materias grupos, podría sumarme a trabajar con esos grupos, pensando en que eran como 70, digamos, ¿no? Eh, bueno, esto está raro porque no los veo, pero a ver, acá sigo usando la cámara y transmitiendo. Perdón, voy como probando, ¿no? En esto de los eventos y demás. Eh, bueno, la clase pasada no podía conectarme porque estaba en una reunión y esta sí. La verdad que agradezco enormemente a la alumna que estaba ayudándome, su paciencia. Esa noche colapsé, dije no, lo dejo porque no podía seguir, y ahora lo vuelvo a retomar. Alguien pregunta si lo aceptan, la verdad que desconozco el link o todo, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver. Eh, claro, no se puede interactuar por este medio. Bueno, parece medio expositivo eso, pero podría ser que ustedes me mandaran una lista de preguntas para que yo pudiera contestarlas, porque algo que uno está aprendiendo en este modo de la virtualidad es la posibilidad de interactuar, ¿no? Entonces sería importante tener como un registro que pudiéramos colgar, no sé yo porque no tenía Facebook, digamos, no uso el Facebook, entonces no sé, pero capaz que hubiera una serie de preguntas para que pudieran ser explicadas. Eh, Hasta acá vieron que algunos fueron entregando los trabajos virtuales, algunos quedaron allá lejos entregados. Voy a empezar devolviendo los más lejos. Claro, solo por medio del chat podemos hablar. Bueno, estaría bien porque utilizar lo que mejor podamos para interactuar sería lo más pertinente. Yo la verdad que no conocía esta plataforma y hoy probé, me lancé y probé. Así que agradezco a la alumna que tanto paciencia me tuvo. Eh, y acá está. El video del Face queda guardado. Ah, queda grabado automáticamente. Bueno, genial, genial, buenísimo. Porque así, este, para los que no se puedan conectar a tiempo, no hace falta ir a hacer nada y puede ir leyendo los mensajes en el Face también. Bárbaro, genial. Ahí está. Bien, bien. Claro, yo me veo como, ¿estará en el registro de los eventos? No. Eh, bueno, voy a ir viendo dónde aparecerían, ¿no? En las notificaciones.
No, las notificaciones no. Bueno, voy a ir viendo dónde aparecen, no quiero interrumpir. Eh, Encuestas, clip de video, preguntas. ¿Será ahí en preguntas? Será. Bueno, vos sabés que de la noche a la mañana la computadora hizo lo que quiso y de repente acá estoy con el video y eso agradezco enormemente. Bueno, eh, un poco quería como hilarles la materia para capaz la próxima ponernos un poquito más a tiro con la lectura, los que no estaban tan leyendo y estaban un poquito más rezagaditos con el tema de eso. Ah, debo achicar la ventana, no sabría dónde. Le aparece a la derecha. En la cuenta. Mm, bueno, después lo... A ver, me da tanto temor irme que no querría achicarlo, no sé por dónde. Sí, sí, estoy muy contenta porque, bueno, este, la verdad que era importante que nos viéramos. Ah, acá los veo, perfecto, y ya encontré el chat. Genial, genial. Bueno, como que cada pantalla que uno va aprendiendo es un mundo diferente. Muchas gracias por la paciencia y por esperar. Bueno, quería como hilar la materia. Vieron una aclaración bien importante que yo no sé si ustedes me pueden contar eh, qué les, cómo están trabajando en otras materias en función a la evaluación, porque digo para poner como en sintonía en este mismo momento de que no existe lo que es la calificación, sí la evaluación en proceso. ¿Qué significa? Que todo lo que vayamos trabajando tiene un indicador o un criterio de evaluación en proceso con sus indicadores. Eso requiere para que nosotros trabajemos un poco más en indicadores que no conocíamos y que tienen más que ver con lo aptitudinal, no con entrar o no entrar a la plataforma, porque no todos tenemos la conectividad, no todos estamos, y eso empiezo conmigo, ayornadas en este sistema, eh, pero sobre todo no todos tenemos los recursos para la conectividad online, porque por eso está lo online y lo offline. Por eso yo seguiría trabajando con el Classroom y utilizar estos videos para que quedaran grabados y socializárselos a otros y conocernos, porque la verdad es que no nos habíamos conocido. Como verán, me gusta probar en todos los medios posibles para poder brindar mi lugar de facilitadora en el aprendizaje, pero nada más, o sea, el conocimiento hoy está en manos de todos y de ustedes. Yo solamente conduzco por dónde vamos a ir. ¿Y por dónde vamos a ir? Bueno, muy bien. A diferencia de lo que pensábamos al principio, que podíamos trabajar con promocionalidad, ahora por normativa no podemos trabajar con promocionalidad. Es decir, no vamos a tener exámenes. Eh, yo no sé cómo están trabajando con otras materias porque no tuve reunión de jefes de área ni de equipo acá en el 75. Pero si me quiere contar alguno cómo fueron trabajando, si tienen alguna evaluación o algo. Vieron que una cosa es evaluar y otra es calificar. Calificar implica poner una nota. Eso no lo voy a hacer, eso no se puede hacer. Eh, sí evaluar. Evaluar significa que uno vaya pudiendo generar pasos. Bueno, llegaste hasta este paso y vamos a ir un poquito más y otro poco más y otro poco más, porque en la evaluación lo que prima es el contenido, es decir, no se evalúa tanto la, en sí el alumno, sino el contenido, es decir, cómo llegó el alumno a ese contenido.
Por eso es importante que cada trabajo que vayamos haciendo lo vayamos pudiendo reflexionar, pensar. Me interesaría mucho preguntar, y de esta clase si me quedara algo más concreto en función a si tienen grupos de trabajo, y si yo pudiera dividirlos en grupos de trabajo, grupos que, por ejemplo, si tenemos una hora, pudiéramos tomar eh, 15 minutos en grupos. Entonces, los primeros 15 minutos se conecta a un grupo, los segundos otros 15 minutos se conecta a otro grupo. Bueno, pero ¿para qué? Para la interacción, aunque mínimamente sea el chat. Y si alguno de ese grupo no se puede conectar, se graba, o la conexión no tiene que ser un impedimento para nosotros, para el aprendizaje. Así que no sé qué les parecería, y si ustedes me pueden contar si tienen grupos de trabajo, cómo se están conectando con los otros profes de primero. Lavate las manos, por favor. Bueno, eh, ¿y qué les parecería? Sí, recién ponía, mientras me contestabas, recién ponía y preguntaba, capaz que podríamos hacer lo siguiente, por dos o tres clases, por dos o tres clases, interactuar un poco, porque la verdad es que todavía no hemos interactuado y la clase pasada la perdí, por así decir. Entonces hay alguien que se quiere conectar también, ¿no? Eso sí, sí te lo puedo dejar porque no tengo ni idea. Me pone grupo privado, dice. Y la verdad que es estresante querer hacer algo y que no puedas. Así que si se pueden ayudar entre ustedes, como me han ayudado a mí, sería genial. Eh, Porque yo no tengo idea cómo llegué hasta acá, o sea, solo con tu fuerza, para la alumna. No, les quería decir que si que tienen grupos y que lo usan para una materia. Bueno, capaz que no todos están cursando esa materia. No, la evaluación, eh, la evaluación va a ser al final del año. Muy bien, qué bueno que me cuentan esto de que todavía no los evaluaron, porque la evaluación se supone, y esto es lo que nos piden desde arriba, digo desde provincia, desde el ministerio y desde la inspección, es que sea al final del año. Pero también tenemos que llegar con algo al final del año, con una caja de herramientas. Esa caja de herramientas va a tener que ser alguna grupal y alguna individual. ¿Qué quiero decir con esto? Como somos tantos en primero y hoy necesitamos armarnos en colectivo, si ustedes tienen grupos, a mí me interesaría poder armarlos, o sea, poder listarlos, porque la verdad que yo lo único que tengo es el Classroom con ustedes, y no, al no tener el preceptor, no tengo tanta información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por dos clases nos vamos a conectar así todos. Y en esas dos clases con tranquilidad armamos los grupos para que nadie quede sin grupo. ¿Sí? ¿Y qué significa trabajar en grupo? Que, que armemos una o dos preguntas para ese grupo. ¿Sí? Entonces sería interesante que ustedes conformen el grupo, no que yo le diga trabajar con fulano y si capaz ni se conocen. O sea que si ustedes quieren ya ir poniéndome en el Classroom o por mensaje privado o en el teléfono, no en el grupo del WhatsApp que tenemos, porque ahí se me va a quedar perdido arriba. Si me lo quieren mandar o aparte,
o lo escriben en el Classroom y me dicen, nosotros somos 4 personas, fulano, fulano, fulano y fulano. Así, de acá a 2 clases, armamos esos grupos que van a tener una pregunta y que se van a ir moviendo. Ustedes me ponen en que ya tienen, bárbaro, así me los van comentando. Hasta acá, ¿qué hicimos? Y hago como una breve síntesis, ¿no? Hasta acá hicimos, empezamos con el concepto de teoría, bien, genial. Empezamos con el concepto de teoría, eh, seguimos con el concepto de paradigma y ahora nos metimos en, bien, grupos de 5 que ya lo tienen armado, que lo usan, genial, me viene bárbaro. Eh, claro, no sé en qué grupo estoy, por eso si lo hacemos medio socializado, todos podemos poder verlo. Ah, no lo vi, pero voy a rescatar a ver qué hice con eso, porque lo tengo. Me preguntan acá de los videos del funcionalismo sistémico. Bien, me lo agendo para hacerlo y me lo mandaste a pedir. Es que a veces no sé dónde lo guardé, entonces no es que no me ocupe, sino que la verdad a veces espero el tiempo del aula para buscar o resolver lo que no, lo que antes lo pude hacer. Pero lo busco, porque no me acuerdo cómo lo hice, si lo había hecho por Zoom o si lo había hecho por Screencastify, me parece que fue por ahí. Bien, mi correo lo escribo lo escribo acá. No todos tienen los mismos tiempos, sin duda. Escribo acá mi casilla de correo. pame7martin@gmail.com. Ahí me pueden escribir y me ponen, pónganme primero de teoría, de enfermería, porque así los puedo identificar. Porque hoy todo esto virtual tiene mucha gente. Eh, si alguien puede aceptarlo en el grupo de Face, no sé quién podría y quién pide. ¿eh? Eh, bueno, veamos primero de los grupos que ya están armados, veamos la gente que le gustaría trabajar en grupo y veamos la gente que no le gustaría trabajar en grupo. Utilicemos esas formas, ¿sí? Decía, hasta acá habíamos visto teoría, paradigma, el trabajo que hicimos sobre todo es de paradigma. Me estuvieron mandando hasta ayer trabajos, estoy muy agradecida porque la verdad que es un primer año anecdótico totalmente, así que está genial, no hay problema. Y y lo que sí, en lo que seguía, tenía que ver con sociología de la salud y con sociología médica. Ahí ya nos estábamos metiendo en otra circunstancia, es decir, nos metíamos como en otro momento teórico, es decir, en el momento en el cual se asocia un poco más a lo actual y se asocia un poco más a una mirada sobre la medicina o sobre la salud, que responde a una concepción de la sociedad en general, ¿no? Bueno, ahí me vienen mandando y alguien que me habla por audio, pero ahora no lo voy a poder escuchar, así que más tarde, cuando cuelgo, los escucho. Decía, ¿qué vamos a identificar dentro del funcionalismo? Que va a estar sobre todo asociado con el positivismo y con una teoría que capaz ustedes la vieron como una teoría asociada al cuerpo humano y asociado al biologicismo. Esta teoría del funcionalismo, en verdad, vamos a pensarla a partir del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Si tomo el positivismo,
El positivismo empieza en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX. Cuando digo el siglo XIX estoy diciendo en 1800. Desde 1840 en adelante podríamos estar hablando del positivismo. El positivismo regula la sociedad en función a un orden, y ese orden tiene que ver con el orden de la razón, el orden de la racionalidad técnica. ¿Escuchan todos? ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé, el que me manda el audio ahora no lo puedo escuchar, ¿no? Eh, Así acá no tengo tanto ruido. Eh, Les decía que no sé cómo vamos hasta acá, ¿se va entendiendo? Sí, bien. Desde el positivismo en adelante podemos ya hablar a partir de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, del funcionalismo. ¿Cómo se convierte el positivismo en funcionalismo? Esta idea de un orden social va a ser primero un orden racional. Este orden racional necesita ubicarse en eh, una estructura. Por eso en el medio, teóricamente hablando, tenemos el estructuralismo. Pero más que nada a veces asociamos desde el funcionalismo en adelante. ¿Por qué? Porque el funcionalismo a partir del siglo XIX y principio del siglo XX ya se impone como el modo en que se relacionan las ciencias sociales. Es decir, vieron que en medicina constantemente se toman muestras cuantitativas, ¿no? Se toman evaluaciones cuantitativas al universo, es decir, a la población. Bueno, voy a bajar, así no molesta tanto el sonido del grupo que va hablando. Decía, el funcionalismo se impone como modelo de medición de la sociedad. Y este modelo de medición va a ser un modelo médico, porque finalmente va a ser lo que posibilite que las ciencias sociales construyan un universo médico y un universo social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo clasificamos a la sociedad? La sociedad la dividimos o por sectores, o por niveles socioeconómicos, o por profesiones, o por género, hoy llamado género, en su momento era solo sexo. Bueno, siempre clasificamos a la sociedad. No hay forma de llegar a lo social de una forma aleatoria, que yo diga chicos, que diga chicas. No, no, siempre que mido la sociedad la voy a medir en cuanto a la edad, si están escolarizados o no. Es decir, eso genera ya de por sí un orden que va a ser el que nos acompaña y nos acompañó durante todo el siglo XX. Este orden es cuantitativo, es decir, se utilizó el paradigma funcionalista para poder medir la sociedad. Y esta medición iba de la mano inclusive de la medición biológica de la sociedad. ¿Por qué? Porque desde el positivismo se tomaba que la sociedad era un organismo vivo, ¿no? Un ser vivo. Y este ser vivo tenía que ser medido, como ustedes que entienden muy bien en esto de las mediciones biológicas, ¿no? De medir en un brazo, medir una tendencia. Bueno, estamos rodeados de eso en verdad, ¿no? Este modelo va a generar un tipo de relación social por otro lado, porque va a clasificar quiénes entran dentro de un parámetro y quiénes no entran dentro de ese parámetro. Por eso tenemos que la salud va a ser identificada en un primer momento solo desde un parámetro de medición, para luego, a partir de la década del 70, empezar una corriente que ahora se está tomando mucho más fuerte, que tiene que ver con interpretar y no con medir. Entonces, interpretar los gustos y los disgustos, las empatías, las aceptaciones, los grados
de participación de lo grupal. Es decir, ahora en vez de solo medir y seleccionar, lo que hago es interpretar. Y esto es desde otra corriente. Y esa corriente va a ser la que esté asociada sobre todo a una relación, ¿no? Di Pietro Paolo es lo que les había puesto en función a la corriente interpretativista, tiene que ver más con una relación que se establezca con un otro. Esta relación con un otro es, ya no cumplo específicamente un rol que puede ser el rol de sano o de enfermo, sobre todo bien categorizado el rol de enfermo, sino que ahora lo que hago es establecer una relación con el otro porque los dos estamos en la misma situación, ¿no? Porque cuando establezco un rol, voy a tener que establecer un rol opuesto. Si establezco el rol de médico, va a haber alguien que necesite ser curado, sanado. Entonces, alguien tiene una información que el otro no tiene. Ese es el paradigma, sobre todo funcionalista, para la cual uno va al médico a que le prescriban una receta, de hecho, solamente, ¿no? Bueno, este es un paradigma que acompañó a toda nuestra modernidad, pensada desde 1789 en adelante, nuestra posmodernidad y el paradigma, como habíamos dicho en otras clases anteriores, el antropocéntrico, ¿no? Donde lo que necesito es saber qué es lo real y para saber qué es lo real tengo que poder medirlo. Por suerte, en la década del 70 aparecen entonces estos modelos médicos que van a correrse desde este lugar y entonces empieza con lo cualitativo. Y allí aún no se tenía en cuenta lo cualitativo, no. Recién lo cualitativo empieza, podríamos decirlo, con el modelo, sobre todo en medicina o sobre todo en salud, en la década del 60. Hay en educación y en economía modelos y paradigmas que van a estar interpretando los fenómenos sociales desde otro lugar, que va a ser el materialismo histórico, pero no en salud. En salud, sobre todo el biologicismo y el determinismo, es decir, va a estar determinado biológicamente el concepto de enfermo y de salud como un bien que puedo tenerlo o no, es decir, que puedo ser acreedor o no de esa salud, ¿no? Entonces, el modelo cualitativo sobre todo va a empezar en la década de los 70, cuando se empiecen a hacer investigaciones sobre lo cualitativo, ¿no? Y entonces empecemos a poder escuchar qué le pasa a ese sujeto que aparte está enfermo, digamos, ¿no? Y entonces poder poner la mirada en la interacción entre el médico y el paciente y no tanto en lo biológico, ¿no? Y esto va a ser parte del relacionismo, sobre todo el paradigma relacional que trabaja el italiano, sobre todo en Italia, en función a los vínculos que se establezcan, ¿no? Pero bueno, para contestar, toda nuestra salud va a estar muy marcado en un paradigma funcionalista que va a tomar su ponderación más alta en la década de los 50, ¿no? Desde 1950 en adelante. ¿Y por qué? Porque se va a unir el biologicismo, el determinismo, el funcionalismo con la teoría general de los sistemas, que es una teoría de la década del 50 y que dice que todo es un sistema. Entonces esto imaginémoslo sobre todo para la salud. Si empezamos a pensar que todo lo que vivimos lo vemos desde una mirada sistémica, desde el sistema solar hasta el sistema humano, hasta el sistema cognitivo o hasta el sistema de educación, si todo lo empezamos a interpretar como un sistema, cada parte cumple una función. Y esa parte cumple una función, o sea, un rol, y es sostener o mantener el status quo. Y esta va a ser importante para ordenar lo social, porque vamos a encontrar que está todo clasificado y ordenado y va a ser la mejor forma para los funcionalistas de entrar en un avance social. ¿Qué sucede? Que en la década del 60, a partir de emancipaciones intelectuales, cognitivas, relacionales,
inclusive del conocimiento, bueno, aparece esta idea de lo cualitativo, que ya había aparecido antes como técnica, pero en algunos espacios, no en todos. Puedo pensar en el espacio de la educación, eh, vuelvo a decir, puedo pensar en la teoría política, porque el materialismo histórico va a existir desde 1800, pero en el ámbito de la salud y en el ámbito también educativo, cuando empieza a ponderarse como una interpretación válida de lo real, es en la década de los 50 o 60, sobre todo 60. Perdón, ¿no? 60. Y bueno, esto va a ser importante porque va a empezar a interpretarse la realidad como algo diferente. Quiero poner un ejemplo como lo que nos está pasando ahora. No importa en qué bandera política estemos, no importa eso, sino que lo que sí importa es que el Estado está diciendo, bueno, en vez de mirar los casos y el aumento de casos, lo que voy a mirar es políticas de prevención social. Y entonces establezco que haya una ayuda para la gente mayor y establezco programas de asistencia donde la gente o cualquiera sea se puede anotar como de ayuda a las personas mayores. Entonces tengo por un lado el dato cuantitativo de cuántos contagiados, cuántos hoy se recuperan y cómo va ascendiendo, ¿no? Todo lo que estamos viendo es un gran modelo cuantitativo de interpretación de lo social. Pero por otro lado hay, sea con entrevistas, sea con planes en marcha, digo, no importa en sí el modelo político, digo, tomemos nuestro problema como un caso problemático, donde vemos otras lógicas que trabajan lo cualitativo. Es decir, ¿qué le pasa a la tercera edad que no puede salir del geriátrico y entonces no lo pueden ir a visitar, por ejemplo, ¿no? Y qué le sucede a las familias que no pueden con sus hijos estar porque están haciendo tareas? Bueno, todo esto es interpretativo, interpreta el problema, ¿no? Interpreta al interior de los sectores cómo viven esos actores. Entonces ahí necesito otras herramientas para interpretar. Por eso, una cosa es medir y otra cosa muy diferente es interpretar. Cuando interpreto, necesito vivenciar la experiencia y necesito la observación y el diagnóstico y el registro de esa experiencia, ¿no? Y también vuelvo en algo muy particular, también, ¿no? Lo que nos pasa ahora en educación. En educación nos está pasando lo mismo. O había un modelo cuantitativo que era calificar, y hay un modelo, y que eso se le llamaba evaluación sumativa, y hay una evaluación que es formativa y que habla de la interpretación. ¿Son las mismas herramientas? No, no son las mismas herramientas. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el objetivo, ¿no? Bueno, creo que ahí estamos en 35 minutos casi de grabación. Yo ya me daría como por terminada esta conversación para armar una síntesis. Primera síntesis, me mandan los grupos, que es lo que me fueron mandando, reviso los de funcionalismo, los 2 audios o videos, la verdad que no me acuerdo si eran audios o videos que hice. Dejo grabado esto porque, como nos contaba la compañera, por suerte se graba automáticamente, así que me encanta porque no tengo nada que estar pensando para hacer, porque a veces pierdo la información. Anoche grababa algo que lo perdí y la verdad me apena un montón porque había intercambio con los alumnos, así que bueno, me encanta que no tenga nada que hacer en esto de lo tecnológico. ¿Cómo nos conectamos la próxima vez? Primero, pido para los que les queda sin... pido para los que les queda sin terminar el trabajo anterior, que lo terminen y que lo manden. No se preocupen por el tiempo, háganlo, siéntense, háganlo, generen la pregunta y demás.
Para la próxima vamos a seguir trabajando sociología médica y sociología en la salud, porque son los dos paradigmas que queremos presentar como diferentes, ¿sí? Y con esos grupos voy a empezar a armar problemáticas para que las vayan recibiendo. Pero eso nos tomamos 2 semanas para ir armándolo. Por ahora nos vamos comunicando y seguimos trabajando con los mismos textos, ¿sí? Así que hasta ahí estaríamos, ¿m? Como para armar esa síntesis, ¿sí? Eh, bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, estaríamos finalizando ahora. ¿Les parece bien? Bueno, me parece que dejo de grabar por un lado, porque no escucho ninguna otra dificultad.